para recordar que el Grupo Innotec tiene varias líneas de investigación, ustedes saben obviamente la de ustedes, pero aquí está pues todo el mapa en el cual ustedes están desarrollando sus trabajos. Próximamente pues espero empezar a desarrollar el mío. Ok, bueno, antes de hablar de diseño de investigación, es fundamental hablar sobre el problema de investigación. ¿Qué entienden ustedes por problema? Esto no es magistral, esto es toma y damos. ¿Qué entienden ustedes por problema? ¿Cuándo hay un problema? Es difícil de conceptualizar. Tengo un problema en la casa, tuve un problema con tal persona, tengo un problema que el computador no me funciona. Para todos, diferentes cosas les podemos decir problema, ¿sí? Entonces, eso es algo que en su campo de acción también tienen que establecer qué es un problema en su disciplina, ¿ok? Al ser diversas disciplinas, tenemos diferentes problemas. Primero que todo, muchas veces, aunque no sepamos el concepto, sí sabemos reconocer que es un problema. Es algo paradójico, ¿sí? Generalmente lo identificamos cuando algo no funciona como debería funcionar, ¿sí? Pero a veces no sabemos el funcionamiento y aún así se convierte en un problema. Entonces es algo en lo cual no es la piedra angular de la investigación, el problema, porque del problema sale absolutamente todo, como lo vamos a ver hoy. Entonces tenemos que observarlo, así no sepamos definirlo, lo podemos observar, no necesariamente con nuestros ojos. Alguien me cuenta la situación y así yo no esté viendo el problema, la situación, yo puedo observarlo desde mi mente. Para saber que hay un problema, yo tengo que conocer previamente o revisar el tópico o tópicos en el cual el problema se está desarrollando. Sí. Ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio como para aterrizar tanta teoría. Y cuando hay un problema, generalmente ¿qué hacemos? Pedimos ayuda. Entonces, la ayuda viene de muchas formas y generalmente viene en forma de un experto. Le consultamos y discutimos, ¿sí? Y para eso necesitamos saber algo, aunque sea mínimo, sobre la situación y el tópico en el cual el problema se desarrolla. Ahora yo les voy a poner un problema para ustedes. Es desde mi área, que es la salud, pero que ustedes perfectamente se pueden relacionar. Este es un problema. En sus disciplinas pudiera ser un problema también para ustedes. Ahora bien, la pregunta de investigación. Ese dolor de cabeza que lo ponen a uno a hacerla y uno la hace y sí, y se la devuelven tachada con rojo, no, y uno se frustra, pero si esa es la pregunta, sí, pero eso tiene un proceso. Estas preguntas, perdón, me equivoqué de botón. Estas preguntas surgen desde la observación de qué, del problema, del fenómeno, de la lectura, de la revisión teórica de los expertos. Lávese, enjuáguese y vuélvase a utilizar. Y así sucesivamente. Esto es iterativo. Esto empieza, termina, y vuelve, empieza, y vuelve, y termina. ¿Sí? Porque si lográramos resolver todos, pues en un grupo de investigación ya nos quedaríamos sin hacer nada en 6 meses. ¿Cierto? Entonces, como queremos durar más tiempo, tenemos que seguir observando problemas. ¿Y cómo lo hacemos? Preguntándonos. Y la pregunta fundamental para poder empezar es ¿qué no sabemos de eso? Esa pregunta, ¿qué no sabemos?, nos ayuda para hacer la revisión documental, para explorar los problemas subyacentes a la situación. Y nuevamente, miren que esto es muy repetitivo. Las demás preguntas surgen desde el conocimiento del tema. ¿Sí? Si yo veo que desconozco algo, en la revisión documental es donde tengo que tapar ese hueco de conocimiento
para poder seguirme haciendo preguntas o encontrar respuestas. Porque eso es lo bonito de la investigación. En la medida que uno se va haciendo preguntas, empieza uno a ver las respuestas. Ellas están ahí a veces toca trabajarlas un poquito más, pero si no nos hacemos las preguntas, ellas no van a aparecer. Obviamente, trabajo de por medio. Entonces, ¿qué tenemos? Muchas preguntas. Sin embargo, por eso es que muchas veces nos devuelven los escritos, que uno manda la pregunta de investigación y uno, pero si yo el mandé, sí, porque está haciendo muchas preguntas, pero tal vez no está haciendo la pregunta, ¿sí? Eso es algo que se debe ir trabajando. Entonces, lo digo no es para que se asusten, sino al contrario, para que sepan que esa situación va a suceder eventualmente y que tiene remedio, ¿sí? No es, pero ¿por qué no? Es que porque el tutor no me dice. Pues es que precisamente si yo le digo, es como si le diera el pescado, le soluciono su problema hoy, pero mañana yo no estoy y entonces ¿usted qué va a hacer? Es lo mismo, es ese proceso formativo de investigación lo que queremos hacer acá. Muy bien. Entonces, una pregunta, porque el tema pueden surgir muchas, pudiera ser que favorece que la gente se lave las manos. ¿Cuál otra se les ocurre? A ver, empecemos por aquí. Una pregunta sobre el lavado de manos. ¿Qué importancia tiene? Fundamental, porque si no, no voy a encontrar la motivación para que la gente se lave las manos. Consecuencias. Consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de no lavarse las manos? ¿Qué más? ¿Qué concepciones tienen con respecto a las Concepciones, creencias, valores sobre el lavado de manos. Muy bien. ¿Qué más pudiera ser? las implicaciones de no hacerlo? Las implicaciones, consecuencias, pueden ser consecuencias directas, indirectas, consecuencias presenciales, consecuencias legales. Miren, de 3 palabras, lavado de manos, de todo lo que puede surgir, ¿sí? Pero hay que ponerse esos lentes en el cerebro para poder ver las preguntas, ¿ok? Muy bien. Entonces, hay muchos tipos de clasificación de diseño de investigación. Entonces ahora pareciera como si hubiera dado un volantazo. Estamos hablando de temas, problemas, cositas bonitas de investigación y ahora sale una diapositiva muy grande. ¿Qué sucede? Que para poder decidir qué tipo de diseño, qué metodología voy a utilizar para responder esas preguntas, tengo que tener la pregunta. Ella me va a indicar, es como la brújula que me dice, allá es el norte, por ahí es que tiene que ir. Pero también esta me gusta porque pues nosotros estamos en un grupo que propende hacia la innovación, ¿sí? Entonces esta me gustó mucho porque también me ayuda, bueno, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Sí? ¿Desde qué punto? Desde el punto de la innovación y la creatividad. Ese es como nuestro grito de batalla, ¿cierto? La que de pronto no es tan innovadora y tan creativa sería una investigación que reproduce otras investigaciones, otros trabajos de otros. Y dirían, no, pues, copy-paste, ¿sí? Entonces como que uno lo siente, ay, no, qué jartera. Pero les digo que es muy importante. La ciencia se autorregula, ¿sí? La ciencia se autorregula. Y así como en las empresas y en los procesos hay control de calidad, ¿sí? Estos tipos de investigaciones, este tipo de investigación es un control de calidad, ¿sí? De hecho, desde hace como unos 3 años para acá, hay muchas investigaciones en las cuales proyectos y grupos de trabajo que se dedican a revisar y replicar, o intentar al menos replicar, investigaciones de otros autores. ¿Para qué? Para darle consistencia a esos resultados que poco o mucho han sido
aplicados en la sociedad, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes han visto en las noticias que hacen mucho bombo que sí, que la carne da cáncer, que el sol también da cáncer y que no sé qué, que el café, a mí me encanta el café, tomármelo y también hablar de él en investigación, porque ese ha sufrido de todo, lo han subido y lo han bajado. El café da cáncer, da Alzheimer, y el otro año evita el cáncer, quita el Alzheimer, etc. Y al otro año vuelve y sube y vuelve y baja, ¿sí? Y eso pasa cuando no hay esos controles de calidad. Por eso es que aunque pueden ser poco creativos, poco innovadores, son importantes. Hay otro tipo de investigación que reproducen investigaciones de otros, pero, es decir, toman el tema, pero lo aplican a universos diferentes. Por ejemplo, si yo tomara el fenómeno de la ausencia de lavado de manos en un hospital y lo llevara a averiguar el fenómeno de la ausencia de lavado de manos en una comunidad o en una empresa, ¿sí? Pues obviamente puede que yo coja metodologías y procesos, ¿sí? Desde mi área de disciplina y los trate de trasladar hacia otros campos, hacia otros universos, ¿sí? Entonces, no sé si tienen claro lo de universo, lo de población, muestra, ¿más o menos? Ok, entonces, pues, está bien. Tercero, investigaciones que amplían el cuerpo de preguntas de otras investigaciones ya consagradas, ¿sí? Entonces, estas investigaciones amplían el interrogante, es decir, ya evaluamos el lavado de manos, para retomar el tema, ya evaluamos el entrenamiento sirve, pero hasta cierto punto, ¿sí? Entonces, ya sabemos esto, por eso hablan de ya consagrada, pero siempre me ajusto a los mismos presupuestos paradigmas, es decir, el lavado de manos, algo pasa. ¿Qué más me puede explicar, además del entrenamiento, que la gente no se lava las manos? ¿Sí? Otra, aquí es donde empieza ya la parte de mayor innovación y mayor creatividad, lo que llama pensar fuera de la caja, ¿sí? Bueno, ya evaluamos eso, ¿qué más hay? Entonces me voy a otra disciplina, llamo a equipos interdisciplinarios o transdisciplinarios. ¿Para qué? Para decir, bueno, yo con el conocimiento que tengo de medicina, este es mi marco conceptual, pero tú tienes un marco que me lo amplía y yo te amplío el tuyo y tú me amplías y así sucesivamente. Entonces, esto se vuelve más grande y ese conocimiento hace que surjan nuevas ideas. Por eso es que investigar solo no se puede, porque si no yo me voy a convencer de lo que tengo enfrente y no más. Por eso necesito estos espacios, el grupo, hablar, el disentir, pero con justificación y con respeto, ¿cierto? Eso es lo que me ayuda. Y ya las que definitivamente abren un nuevo campo o asunto de investigación. No sé si ustedes saben que uno de los Nobel que le dieron, no recuerdo el año, que fue compartido por el descubrimiento de la relación entre el virus del VPH, el papiloma humano, y el cáncer, y el cáncer de estómago y el Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿sí? A estas personas les dieron un premio Nobel. ¿Por qué? Porque hicieron esto. Cuando ellos dijeron, oiga, el cáncer puede producirse por un microorganismo, les cayeron encima. Les dijeron, ¿usted está loco? Todo el cuerpo de conocimiento nos ha dicho hasta ahora y hasta siempre, mucha gente también tiene eso, que el cáncer se produce es por este y este mecanismo y las demás cosas no tienen nada que ver.
y les dieron muy duro. Algunos perdieron el empleo, uno de ellos lo echaron. Y siguieron, insistieron. ¿Por qué? Porque ellos veían las cosas y podían pensar y se habían hecho todas las preguntas y decían, algo falta por contestar. Fueron innovadores, fueron creativos, fueron disruptivos y transgresores, todo lo que sea, y se ganaron un Nobel porque quedó demostrado eso. Y demostrar que A causa B es de las cosas más difíciles que hay, por eso dan Nobeles. Entonces, hay muchos tipos de clasificaciones de investigación. Sin embargo, la que más se utiliza es esta. Hay 3 tipos de estudios, unos cualitativos, unos cuantitativos y otros que mezclan, son mixtos, metodologías del uno y del otro. Eso se vuelve un bosque, porque le salen ramas y ramas y ramas y ramas. Por ejemplo, en mi área ya tenemos unos básicos, pero de eso yo puedo hacer mezclas, ¿sí? ¿A quién le gusta la jardinería? ¿Nadie? Bueno, ok. Todos vivimos en cajitas de fósforo. Muy bien. Los jardineros tienden a hacer mezclas. Le ponen un pedacito de rosa amarilla a una rosa roja, a ver qué sale. ¿Sí? Injertos. Muy bien, entonces sí tienen idea. Muy bien. Los injertos. ¿Por qué? Por la necesidad, ¿sí? Pero obviamente uno no puede ser como tan creativo. Hay ciertas cosas porque yo tengo que seguir ciertos parámetros. Entonces, hay unos parámetros generales y ustedes en sus investigaciones, en la lectura que van a hacer para conocer el tema, también tienen que conocer sobre las metodologías, sobre los tipos de estudio. Por ejemplo, alguien que me regale, porque es que los míos sí son muy de mi casa, pero alguien que me regale algún tipo de estudio, digamos, del estudio de los jóvenes investigadores. La metodología, no sé, grupo focal, algo. IAP, ¿me la traduces? Perfecto. Eso tiene unos parámetros, ¿sí? Unos requisitos para que yo le diga que eso que tengo escrito se llama IAP, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Para cada uno de sus proyectos, ¿sí? O de los proyectos en los que van a participar, no tengo todavía claro si hay algunos que son de su proyecto de grado y otros que simplemente están participando como investigadores en otros. Bueno, para que ese proyecto reciba el nombre, la sigla de IAP, ¿sí? Tiene que cumplir con unos criterios. ¿Por qué? Para yo poder clasificarlo. ¿Para qué? Para yo decir, ¿cumple con la metodología IAP? ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, estas clasificaciones me sirven para poder identificar si lo que se hizo está bien, porque si no, entonces sería algo muy empírico. ¿Ok? Muy bien. Entonces, los tipos de investigación cuantitativa tienen unas características. Quiero que le pongan mucha atención a los verbos, ¿ok? Porque los verbos que son acciones. Entonces estamos hablando de mide o cuantifica fenómenos. El peso de los niños al nacer, el número de unidades producidas por hora, ¿sí? Mide, cuenta, el conde contar, no sé porque ustedes no son generación Plaza César, mi querido conde contar. Intentan, porque depende también, hay unas clasificaciones dentro de ellas, pero hay unos estudios cuantitativos que su objetivo es analizar causa-efecto, A o B. ¿El café produce o evita el cáncer? ¿Qué es lo que hace? Para tratar de explicar, nosotros somos humanos y siempre, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué es esa relación causa-efecto. Como lo dije antes, utiliza estadísticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya sabemos que jamás vamos a tener todo el universo de la gente que yo quiero. Si yo voy a hablar de hipertensión,
no tengo ese número de personas con 55.000. Uy, qué estudio tan grande, pero ya cuando uno lo compara eso no es nada, ¿cierto? Entonces necesito utilizar estadísticas para poder hacer una inferencia, que lo que le pasó a estos 55.000 sujetos lo puedo trasladar a esos 700 millones. Ese es el salto que tiene que hacer, y por eso la metodología debe cumplirse para que de verdad sea cuantitativo y no sea una charla, ¿cierto? Puede emplear la experimentación. Yo puedo sencillamente describir, digamos que todos ustedes son padres, ¿sí? Yo puedo describir el promedio de edad de los hijos de cada uno de ustedes. Y ya, y el nivel de escolaridad, y la edad en la cual ustedes tuvieron sus hijos, y ya. Describo, cuento un cuento, ¿sí? Pero a veces es necesario tomar la película, ¿sí? Entonces, en los niños nacidos con padres en pregrado, ¿sí? Si se les va a tomar, se siguen en el tiempo y se va a mirar, por decir algo, aquí sí pido ayuda de trabajo social, que puedo mirar en niños en el tiempo, que no sea de medicina porque si no, no me entienden. No sé, por decir algo, dime. Escolaridad. Escolaridad, ¿sí? Escolaridad, definida como... No me digan el concepto del libro, lo que ustedes... Yo digo escolaridad y usted qué se le viene a la mente. Escolaridad formal. Formal, ok. Entonces, ¿cuándo inician la escolaridad formal? Entonces, la edad de inicio, si repiten años, etcétera, 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 etcétera. Simplemente estoy describiendo, pero le añado un componente de comparación. ¿En qué momento? Yo puedo hacer la comparación, los estudiantes de ingeniería industrial, los estudiantes de trabajo social, ¿sí? Los hijos de mujeres, los hijos de hombres, ¿sí? Etcétera, de los estudiantes que siguieron posgrado, de los que quedaron en pregrado, de los que se fueron. Puedo hacer muchas comparaciones, ¿para qué? Para tratar de explicar la escolaridad, ¿sí? Entonces, puedo quedarme en una descripción o puedo hacer una comparación o incluso llegar a experimentar, decir, bueno, ¿sabe qué? La UIS va a hacer un convenio para la escolarización de los hijos de estudiantes, por decir algo, ¿sí? Entonces algunos van a entrar y otros no van a entrar y se comparan, ¿sí? Así como comparamos medicamentos, ¿sí? Medicamentos para saber si combaten el cáncer, disminuyen el Alzheimer, lo previenen, ¿sí? Liberan a la persona del Parkinson. Comparar, pero experimentando. Y utilizan procesos, son muy metódicos, son muy fríos, podríamos decirle. Son secuenciales, vamos deductivos, ¿sí? Vamos deductivos, es decir, vamos buscando razones, todo lo probamos. Entonces, eso no es, tiene 30 centímetros, pesa 5 kilos o 5 kilos y medio, todo lo medimos, ¿ok? Y analiza una realidad que es objetiva, lo que es, lo que se ve, lo que se puede captar con los sentidos, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué? Permite la generalización de resultados. Como les decía a ustedes, ese estudio de 55.000 personas me tiene que servir para tomar decisiones en 700 millones. ¿Sí? ¿Eso cómo lo puedo hacer? Con una metodología cuantitativa muy robusta, que me dé tranquilidad de que lo que encontré es lo que es y lo que yo deduje es lo que se va a aplicar en otras poblaciones que no estuvieron en la investigación. ¿Ok? Hasta cierto grado permite un control de los fenómenos, ¿sí? Entonces yo puedo usar la misma báscula para pesar a todos los niños, pues yo controlo que esa báscula esté calibrada, yo controlo que esté en un mismo colegio,
si tuviera tanta plata para hacer eso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, los métodos cuantitativos hasta cierto punto permiten ese tipo de control y permiten obtener medidas precisas que pueden ser replicables. ¿Para qué? Para que en algunos casos yo pueda hacer predicciones. Dado que este medicamento me baja la presión, puede que yo evite las consecuencias de infarto o derrame cerebral. Yo no estoy hablando, de pronto no hice la medición, pero como yo ya conozco los procesos, yo puedo predecir que si hago esto o sucede esto, puede pasar otra cosa. ¿Por qué? Porque esta metodología me permite ese tipo de control. ¿Sí? Pero creo que todos sabemos que la vida no es así. No es un laboratorio, ¿cierto? Y ahí es donde vienen a ayudarnos los métodos cualitativos. Es otra visión de un problema. Entonces, por ejemplo, me devuelvo acá un momentico, en lavado de manos, ¿qué pudiera yo medir en una empresa que yo quiero que la gente se lave más las manos? Desde el punto de vista cuantitativo. ¿Cuántas veces al día lo hacen? ¿En qué momento lo hacen? ¿Cuántas personas lo pueden hacer? ¿O lo hicieron mejor? Dime. Claro, imagínense. Empresa verde, entonces, ¿qué cantidad utiliza? El tiempo que gasta, el tiempo es importante en ese proceso, ¿sí? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí me puede ayudar para contestar una pregunta relacionada con esas inquietudes. Eso vendría a ser una variable cuantitativa, ¿cierto? Entonces, número de veces, el indicador sería, pues, veces al día, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es que cuando ustedes estén haciendo sus procesos, tienen que tener su cuadernito de investigación para tomar esos apuntes. Oiga, eso sería bueno medirlo. ¿Cómo es que se mide? ¿Cuál es el indicador? ¿Sí? Entonces, la revisión documental no es solamente para decir, cae en la producción, me disculpo que yo de eso no sé, cae en la producción 2 puntos, comillas, dícese de tal cosa, bueno, ¿y eso cómo se come? ¿Sí? Todo es en investigación, esos conceptos deben ser aplicados. Bueno, con respecto a los estudios cualitativos, tienen las características de que su proceso es inductivo, ¿sí? Es muy característico de ese fenómeno y perfectamente puede ser no aplicable a otros universos. Lo que sucede en Irlanda, en el proceso de paz, conflicto, posconflicto, posacuerdo que ellos tengan, que yo todavía no manejo los términos, es muy diferente al fenómeno que vivimos acá, ¿sí? Se pueden conocer experiencias, pero no todo va a ser aplicado de lo de allá acá y lo de aquí a otra parte, ¿cierto? Es muy de el universo en el que esté presente el fenómeno. Es recurrente, tiende a suceder siempre, ¿sí? Y por eso sirve mucho para fenómenos sociales, porque la sociedad tiende a repetirse, ¿cierto? Entonces, también sus problemas es recurrente. Analiza una realidad que es subjetiva, que yo no puedo cuantificar con cuántas veces. Yo puedo decir, yo tengo 20 personas de la empresa que se lavan las manos menos de 5 veces al día. Ya. Pero el por qué, eso no me sale contando lavado de manos. Me sale explorando con un estudio cualitativo. Oiga, ¿usted por qué no se lava las manos? Es que soy alérgica al agua. Bueno. Sí, no, existe, la alergia al agua existe. Es rara, gracias a Dios. Con estos calores, gracias a Dios. Y no tienen una secuencia cíclica. Así como yo les mostraba que uno llega acá y se acerca y trata de acercarse lo más a la verdad, ¿sí? Es lo que es en los estudios cualitativos. Y ya, no necesariamente lo que veo tiene otra
cosa. Si yo veo la consecuencia es otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve si es como tan libre? No, cuando uno está empezando en metodología de la investigación, uno quiere ya los datos, el porcentaje, quiere todo para llenarse de razones. Sí, pero hay partes de los fenómenos que no son explicables con números. Así de sencillo. Me permite profundizar ideas. Yo llego hasta una barrera en la cual este grupo de personas no se lavan las manos más de 5 veces al día. Ya los tengo identificados, ya los tengo casi que etiquetados. Y yo tengo que hacer otra cosa, otro tipo de medición, si lo quieren llamar, otro tipo de aproximación al fenómeno para saber, oiga, ¿usted por qué no lava las manos? ¿Cierto? Abarca temas amplios. Uno me puede decir soy alérgica al agua. Entonces hay que mirar. Entonces si no se lavan las manos, puedo darle una alternativa que sería el alcohol glicerinado. ¿Sí? El antibacterial. O si me dice es que me da pereza, entonces pereza porque es que me tengo que ir. Tengo que salirme de la oficina, cambiarme el traje, ¿sí? Ir al otro piso porque es que eso está muy lejos. Pero es que tiene una casa, sí, pero es que no se nos sirve. Y cualquier cantidad de cosas que le pase por la cabeza. Imagínense alguna vez que ustedes hayan sentido esa necesidad de lavarse las manos y no hayan podido. ¿Por qué? Por una razón diferente en cada uno, por ejemplo. Entonces los temas son muy extensos. Se puede obtener gran riqueza interpretativa. Muchas veces el por qué no se lavan las manos cuantitativamente tiene una expresión que puede cambiar completamente una línea de producción, una organización de espacios en un hospital, que eso es costoso, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque tengo razones de un lado y del otro para poder tomar ese tipo de decisiones y me contextualizan. Yo no puedo pretender hacer los tipos de estudios que hacen, por ejemplo, en Europa, con respecto a las infecciones en los hospitales, en los que todos los días, pero todos los días se hacen cultivos y se pasan máquinas que hacen la esterilización. Esos son muy costosos, ¿sí? Acá se hacen en menor escala y más económicos, ¿sí? El fenómeno allá sigue y acá también. Allá hay infecciones y acá también. Entonces, el problema no es cuántos microorganismos encuentran, sino otra cosa diferente por debajo. Y acá mixtos, en esto, lo que ustedes quieran pensar. Claro, depende del fenómeno. Yo puedo irme solamente a averiguar cuántas bacterias hay en esta superficie. Le tomo, ¿sí? Y las cuento. Y digo, eso está lleno de bacterias como todo lo que tenemos alrededor y encima de nosotros, ¿sí? Pero eso es un problema, bueno, era un problema para mí porque yo necesito saber eso por alguna cosa, ¿sí? Pero es un problema, ¿en qué sentido? Depende. Entonces, dependiendo, pueden haber situaciones en las que yo necesite utilizar metodologías de cuantificación, ¿sí? Y metodologías de exploración cualitativa, ¿sí? Entonces, aquí vienen unas pesaditas, me disculpan, pero al final va a haber una bibliografía. Antes de eso, lo que les alcancé a mencionar era como para dividirlo y que no quedara tan pesado. Los estudios descriptivos permiten análisis sencillos. Análisis sencillo es decir, el promedio de edad. Eso me da una idea me da una foto. A mí en lo particular me gusta esa analogía. Un estudio descriptivo es una foto y como ya sabemos en las fotos se ve algo pero uno no sabe muchas veces qué hay detrás. Permiten análisis sencillos que se describe el fenómeno y no se busca inferir. ¿Sí? Si yo saco el promedio de edad de todos ustedes, ese es el promedio que hay acá, ya. Lo puedo comparar con promedio de edad de los hombres, promedio de edad de las mujeres y sigue siendo eso y no más. Pero si yo tengo alguna hipótesis
Cuando hablo de hipótesis, ya estoy hablando de análisis. Hipótesis para explicar algo, ¿sí? Estos grupos de comparación son los que me permiten analizar. Si yo analizo el promedio de edad y lo comparo por ingeniería industrial o por trabajo social, etcétera, etcétera, porque esa diferencia me puede explicar algo. Entonces depende de la pregunta que yo tengo, ¿sí? Y surgen análisis, pues obviamente de esas comparaciones con todos esos análisis estadísticos que ustedes saben hacer. Muy bien. ¿Cómo sería un proceso general? Este no es el proceso tal cual. Trata de que me quede un poquito mejor la letra, pero bueno, ahí se ve algo. ¿De dónde partimos? De un problema. Para conocer ese problema necesitamos revisar el tema. Con esa revisión de tema podemos hacer un marco teórico, documental, ¿sí? Y con esto ya podemos plantearnos hipótesis, ¿sí? La pereza está relacionada con el que la gente se lave poco las manos, por ejemplo. Entonces uno hace la comparación. Personas que se lavan más de 10 veces las manos en el día contra las que se lavan de 9 para abajo y a ver qué es, y uno puede preguntar, ¿usted considera que le da pereza? Sí, no, etcétera, etcétera. Dependiendo de esa hipótesis es el diseño de investigación. Por ejemplo, si yo quiero probar un producto, ¿sí? en mi disciplina, un producto farmacéutico, ¿sí? Por ejemplo, ¿quién sufre de dolores de cabeza? Aquí. No soy tan exclusiva, dolores de cabeza. Bueno, listo. Esto no es algo que a todos nos da. Entonces, si yo quiero probar este medicamento nuevo, ¿sí? Yo le doy el medicamento, sin que lo sepan, voy a hacer un experimento a un grupo de ustedes, ¿sí? Que ustedes no saben quién, les voy a dar el medicamento, y a otros les doy el medicamento de siempre, entonces un Dolex, ¿sí? O un placebo, ¿sí? Que es una pastilla que no tiene efecto terapéutico, sino psicológico, pero solo terapéutico. Y después miro en el mes cuántos dolores de cabeza le dan. Y tengo el dato de cuánto le daba antes de que tomara los medicamentos. Y hago una comparación. ¿Ahí qué estoy haciendo? Estoy haciendo un experimento, porque mi hipótesis decía que yo tengo que probar si es efectivo o no. Y para probar eso hay un diseño específico que se llama ensayo clínico. Entonces, el problema que llega hasta la hipótesis me da el diseño de investigación. Ahora bien, si yo quiero saber si en una parte que está expuesta a metales pesados, por ejemplo, ¿sí? Que están cerca de una mina, si estas personas tienen problemas neurológicos, ¿será que yo le voy a dar a este grupo de personas el metal pesado? No puedo hacer un experimento, es ilegal, ¿cierto? Pero sí puedo observar, mirar, detectar el metal en el agua y saber y medir la parte neurológica de ellos. No estoy haciendo un experimento, pero los que tienen esta fuente de agua tienen más probabilidad de tener daño neurológico, y los que tienen esta otra tienen menos. ¿Qué hice ahí? Un análisis, una comparación, dependiendo de la hipótesis, ¿cierto? Entonces, es la pregunta la que me da la hipótesis en los estudios cuantitativos. Y es la hipótesis la que me dice qué metodología es la más adecuada para hacer. Según el diseño, se hace la recolección de datos, se analizan, se interpretan esos resultados y se sigue observando el fenómeno para ver el problema. ¿Sí? Ese es como el ciclo general. Y el ciclo general de lo cualitativo surge también de los problemas. ¿Sí? Se tiene que hacer esa revisión documental, se utiliza una teoría fundamentada, no va a haber hipótesis porque es lo que es, ¿sí? No voy a llegar con supuestos, sino es lo que es. Con eso
con esta teoría fundamentada que parte del problema se establece cuál es el diseño de investigación cualitativo más adecuado para observarlo. Los datos se toman pero no están estandarizados, es decir, aquí no vamos a tomar el peso en la báscula y se va a medir en kilos, sino le voy a preguntar, listo, me dices que es pereza lo que te da para no lavarte las manos, pero ¿qué es pereza para ti? Y toda esa explicación que él da de una línea o 10 párrafos es el dato que me explica el concepto de pereza para esa persona y solo para esa persona. Si yo le pregunto a ella qué es pereza para lavarse las manos, puede que me diga una cosa completamente diferente y hasta opuesta. Entonces estos datos no están estandarizados en ese sentido. Y ya con esa información se hacen unos análisis, se brindan unos resultados, se analiza nuevamente el problema, se pueden brindar soluciones o simplemente veo que hay otro problema y vuelvo a empezar. ¿Sí? O paro ahí, instancia acabó. Eso depende, no es obligatorio seguir. A diferencia de este en el cual aquí trata de resolverse y la idea es que siga trabajándose al respecto. Muy bien, esto no es para que lo copien, no se preocupen. El libro de Hernández Sampieri, yo creo que lo han escuchado, es como el libro gordo de Petetti, es como este de grosor, ¿sí? Son 400 y punta de hojas, pero es básico para poder entender, ¿sí? Entonces no es para que lo lean de aquí al viernes, de la semana entrante, obviamente, pero lo recomiendo mucho para que ustedes lo tengan como su libro de trabajo, ¿sí? Para algunas cosas, habrá otras cosas que van a necesitar explorar. En lo referente a metodología de la investigación, ¿sí? Entonces, estas tablitas que me comparan ya con mayor detalle, estas preguntas que he tratado de abordar con ustedes me han dicho, esa comparación de el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Por ejemplo, cuantitativo es una realidad objetiva única. Dice unida, pero tiene una tilde. Entonces no sé si es única o unida. Me quedé. El mundo es concebido como externo. Es decir, yo mido al niño. ¿Sí? Yo mido al niño. El niño es lo que voy a medir. Es externo a mí. Mientras que en el enfoque cualitativo existen varias realidades. La del investigador, la del entorno, la de las personas como grupo, la de las personas en forma individual en ese fenómeno. Varían en forma y contenido, grupos, individuos, culturas. Por eso, esto es muy importante quienes vayan a hacer ese tipo de investigación. Lo que acababas de decir al principio. El investigador cualitativo parte de la premisa que el mundo social es relativo y solo puede ser entendido desde el punto de vista de los actores estudiados, ¿sí? Por eso es que no es transferible, es lo que es ahí, pero esa realidad no se la puedo pasar a otras personas. Puedo aprender, pero no puedo juzgar, utilizando un método, una palabra muy coloquial, no puedo juzgar que lo que pasa en Palmira puede ser aplicable acá en Bucaramanga. Su realidad es diferente y viceversa. Lógica. En el enfoque cuantitativo se aplica la lógica deductiva, es decir, de lo general a lo particular, de las leyes y teorías de los datos. Esa hipótesis que formamos en la parte cuantitativa es general. Este medicamento, ¿sí?, le sirve a las personas que tienen migraña. Entonces, ¿cuántas personas hay en el mundo y cuántas personas tienen migraña en porcentaje de los 7 millones de personas? Volvemos a hacer este asunto, ¿cierto? Entonces, ese estudio de 55.000 pacientes, yo lo voy a generalizar, ¿sí?, en el fenómeno que hay en 700 millones. Y voy a manejarlo de los 700 millones a lo que voy a experimentar en 55.000. Eso es lo que hace el enfoque cuantitativo.
El enfoque cualitativo, se aplica una lógica inductiva, va de lo particular a lo general, de los datos a la generalización, pero no usa estadísticas, usa teorías. ¿Sí? Papel de la revisión de la literatura, que me imagino que deben estar muchos en ese proceso. Esto es muy importante. La literatura en el enfoque cuantitativo es crucial y es una guía. Le dice no solamente los conceptos, sino que también les dicen a uno las metodologías. Eso es muy importante para que vean esos artículos y vean esos libros de texto con otros ojos, para que por favor lean también las metodologías, no solamente lo que hablan sobre el tema, sino cómo abordaron esos autores el tema. Y en el enfoque cualitativo, la literatura es menos importante, pero no quiere decir que se puede despreciar. Es relevante en el desarrollo del proceso, provee dirección, los va educando a ustedes en el proceso de la investigación. Bueno, esto de pronto es más adelante lo que habla de la muestra. Hablemos de la población. En el enfoque cuantitativo, la población o muestra es generalizada, es decir, yo estudio una muestra, ya he dado el ejemplo 55.000, para generalizar en todos los hipertensos del mundo, ¿cierto? En el enfoque cualitativo no se pretende generalizar, sino que es lo que es. Entonces, esta tablita incluso sigue, no la copié toda.